Muy buenos días en este momento. Quiero compartir con ustedes una especie de mi testimonio y lo que ha venido sucediendo en mí, porque tengo muchos hermanos que yo conozco en Suiza, en España, en Francia, Lyon, Quer. Tengo muchos amigos, muchas amistades. Entonces, allí quiero aclarar mi situación. Y mi situación no es que yo no quiera más asistir a la iglesia, no, tampoco es que me he rebelado contra el pastor. Esa no es mi situación. Mi situación tampoco es que haya cambiado de doctrina hacia otra. Simplemente de que cuando estudiamos la Biblia, cuando yo me pongo a estudiar la Biblia en este tiempo, que es la de la pandemia, que es un tiempo donde tenemos que aprovechar para estudiar la palabra de Dios, me he dado cuenta que hay algunos textos que yo no le había prestado mucha atención y que son importantes como creyentes, ¿verdad? Como estudiantes de la Biblia. Hay algunos temas que faltan explicación. Y cuando tú pides estas explicaciones y tu líder no tiene cómo enseñártelas con la palabra de Dios, sino con su boca, busca un versículo por aquí aislado y otro por allá. Y entonces viene una controversia. Entonces como tú no te sujetas a la palabra del hombre, entonces tú pasas a ser prácticamente rebelde. Y es lo que quiero aclarar en este momento mi situación. Quiero que compartamos un pasaje de la Biblia, a ver qué te parecen estas preguntas. ¿Qué tan cierto y qué tan complicadas pueden ser de responderte una pregunta como estas? Vamos a estar pidiéndole al Padre que nos ayude. Amado Padre Celestial, en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesús Hamashíach, te pido que nos ayudes con este estudio. Ayúdanos, Señor, a entender tu dulce palabra, que no caigamos en palabra de hombre, sino que caigamos en tu santa y divina palabra. Primera de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo siervo de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra. Para esa es tu escritura, la que has dejado cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tu palabra hecha carne habitó entre nosotros. Amado Padre Celestial, que no caigamos en confusiones ni versículos que hayan sido manipulados o torcidos. Que estudiemos la palabra con entendimiento, reconociendo que tú no cambias, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú eres nuestro Señor, nuestro Adón, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Y quiero empezar pronto para que estudiemos la palabra. Dice el Señor en Juan, el libro de San Juan, libro 14. Voy a estar usando en este momento la Reina Valera, porque es la traducción que más se usa en la iglesia evangélica. Yo tengo varias, yo me ayudo con varias, pero en este momento vamos a usar esto. Cuando diga Abba, quiere decir lo mismo que en la Biblia dice Padre, pero yo prefiero, estas palabras son muy importantes y prefiero llamar a cada uno con esas palabras hebreas. Cuando diga por Jesús, voy a decir de Yeshua. San Juan 14. Yeshua les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Abba sino por mí. Y si me conocéis, también a mí, Abba, conoceréis, y desde ahora conoceréis y la habéis visto. Felipe les dijo: Señor, muéstranos al Abba y nos basta. Yeshua les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Cómo puedes tú decir: muéstranos al Abba? ¿No crees que yo soy en el Abba y el Abba en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí, Él hace las obras, los milagros, las sanidades. De cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. El que cree en mí, y aún mayores hará, porque yo voy al Abba. Y todo lo que pidieras al Abba, en mi nombre, lo haré, para que el Abba sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Viene la promesa del Espíritu Santo. Aquí donde esto se pone interesante. ¿Qué dice, hermano? Léalo usted mismo. ¿Qué dice el versículo 15? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No existía el Nuevo Testamento. Lo estamos hablando del Antiguo Testamento en este momento, en tiempos de Jesús. Y yo rogaré al Abba y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
Ruach HaKodesh. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, en mi Abba, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Otro versículo interesante. Anoten, por favor, anoten a un ladito el versículo 15 y ahora el 21. El que tiene, el que guarda, el que sostiene, el que basa su fe en mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, por el Abacadosh, el Padre Santo. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De qué mandamientos está hablando mi Señor? ¿De qué mandamientos? Vamos a ver qué dice Mateo 5:17. Mateo 5:17, hermanos, dice así: lee con prudencia, lee con entendimiento y pregúntale a tu líder sobre estos versículos. No penséis que he venido a abrogar la ley. No penséis que vino a destruir la ley o a los profetas. La ley era Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Y los profetas, ¿quiénes van a ser? Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas. Los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no existía. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Pasó cielo y tierra ya? ¿O pasará en el Apocalipsis? Son preguntas que te tienes que hacer como cristiano. Son preguntas que son clave. Y te pueden venir a decir, no, que el Señor los clavó en una cruz. Pero cuando vemos el libro de los Hechos, no fue así. Él lo que clavó en la cruz fue el pago por tus pecados. Fue la infracción que tenías que tú pagar como pecador. Él la pagó. Y no cabe duda que nosotros no vamos a ser salvos por guardar mandamientos. Lo vamos a hacer por amor a Él, porque le amamos, como dice la palabra de Dios, porque somos justificados por el precio que Él pagó con su sangre. Pero cuando vemos el libro de Romanos, nos habla muy claro acerca de todas estas cosas. Yo le aconsejo a cualquier estudiante de la Biblia que abre el libro de Romanos y lentamente vaya estudiando desde el 1:1 y vaya avanzando hasta el 6:14 cuando llega a salvo por la gracia, para ver qué dicen realmente. De manera que cualquiera que quebrante uno, en el versículo 19 estoy leyendo, Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿No debemos prestar atención a estas palabras? Miren, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿No está hablando de los mandamientos? Pero yo le digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No está hablando de cumplir los mandamientos, que si cualquiera que haga estas cosas, mira lo que puede suceder. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, al padre y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho también, no cometerás adulterio. La ley, Antiguo Testamento, Éxodo 20, no matarás, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Él está enseñando verdadera doctrina.
Él es el maestro y a quien tenemos que seguir. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer corta, échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora hablar del divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es la única causa que es posible, es que haya fornicación, de que tú puedes darle carta de divorciarte de tu pareja, que haga adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Él estaba dando una doctrina, él está enseñando doctrina, él está diciendo a ellos que no estaba mal lo que ellos estaban haciendo, que era bueno hacer la ley de Dios, pero hacerla bien, justamente, como debe ser. Él vino a restaurar unos mandamientos del Señor, no a cambiarlos ni a quitarlos, a restaurar lo que estaba mal. Él no vino a crear una nueva iglesia. Él no vino a crear una nueva iglesia. Él vino a restaurar la que ya estaba. Y es lo que tenemos que entender. El Señor Yeshua vino a cumplir un pacto. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre. El que cumple los mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son estas personas que hacen esto? ¿Cuál es la iglesia que hace esto? Que profetiza, que echa fuera demonios, que hace milagros. Y entonces le declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él está hablando, ¿verdad? En el versículo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Vas a conocer a tu líder por sus frutos. ¿O es que acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pero así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol malo dar frutos y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Después empieza a hablar, ¿verdad? En el versículo 7:24 de dos cimientos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? El que hace la voluntad de mi Padre. Las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca. La roca es Cristo, fundación sobre lo que enseña nuestro Señor Jesús. Ni eran las obras de la ley, aquellos que hablan en Marcos, que lo podemos estar estudiando, que eran las obras de la ley, que es el Talmud hoy en día, una ley oral, que querían poner cargas pesadas que no podían cumplir, es que es una cosa que también lo menciona el apóstol Pablo en Romanos, pero tampoco es como dice el apóstol Judas, que vamos a leerlo un segundito. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convertir la gracia en libertinaje es como deshonrar lo que hizo el Señor en la cruz. A mí me gusta mucho el versículo en el 1 Juan 5, ¿verdad? 1 Juan 5, desde el 1. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree en Yeshua es el Mesías. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vuelvo, digo, ¿cuáles mandamientos si nada más estaba en el Antiguo Testamento? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros demostramos por obediencia el amor hacia Dios, hacia Elohim, que lo amamos, siendo obedientes. Pues este es el amor de Dios, a que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Está difícil de entenderlo? Pregúntale a tu líder acerca de estos versículos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Él nos ha dado del Espíritu Santo.
como lo pudimos leer, para ayudarnos a no cometer pecado, a no violar los mandamientos de Dios. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, con una convicción, con la convicción de lo que no se ve. Entonces, a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros de algo que no vemos, pero estamos seguros que sucederá. La esperanza de nuestro Señor Jesús, que Él vino, murió, que resucitó por medio del Padre, que fue al Padre en la casa de moradas hay, que dejó al Espíritu Santo con nosotros, que por medio del Espíritu Santo produce un fruto, la bondad, la paciencia, la benignidad, el amor. Y ese fruto, ¿verdad? Por ese medio de ese fruto podemos hacer buenas cosas. El 5.6, este es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, el Ruach, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Abba, el Ruach, el Verbo, el Hijo y el Ruach HaKodesh. Dios es uno, no hay duda, Dios es uno. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, es uno. Dios es uno. Y recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio de sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, la vida eterna a través de su Hijo, que pagó el precio por nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 5.17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. No debemos practicar el pecado, porque somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado, como dice el libro de Romanos? ¿Cómo vamos a seguir pecando? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este versículo? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo hacemos con este versículo? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios cuando guardamos los mandamientos y somos obedientes al Padre. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El anciano de días, el juez, se sentó y fueron abiertos los libros. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Está hablando de los tiempos finales. Mataron a la bestia. Estaba el falso profeta, estaba el anticristo y estaba Satanás. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras dos bestias, falso profeta y el anticristo, su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Claro, porque sabemos que después que venga el Señor, va a destruir al anticristo, va a destruir al falso profeta y va a encerrar a Satanás por 1000 años. Y después de 1000 años va a ser soltado por poco de tiempo y va a reunir a todos contra Jerusalén, y el Señor los destruirá. Mira, hallaba yo en la visión en las noches, y aquí que con las nubes, después que fue echado Satanás al infierno, después de el libro de Salmos habla acerca de eso. Dice: deja que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Dijo el Señor a mi Señor: deja que ponga a tus enemigos a tus pies. Entonces pone, bueno, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Si el anciano es el Padre, es el juez, el Hijo venía en las nubes, y le fue dado el dominio, la gloria, el reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, pero nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria al Señor. Vemos al Padre, vemos al Hijo, que es uno. Bueno, pero si lo queremos ver en el Nuevo Testamento también no, porque nada más eso es en el Nuevo Testamento, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí que un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, el juez. Y el aspecto era el que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Estaba uno sentado. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor de los tronos 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y piedra. Hablan los seres vivientes. En el versículo 10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan las coronas delante del trono. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué habíamos mirado? En Daniel, en el versículo 7:10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí dice, y vi al ángel fuerte, en el Apocalipsis 5:2, y vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Dice en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El Padre tenía el libro, el Padre tenía los libros abiertos, lo mismo que dice Daniel 7, lo está diciendo Apocalipsis. En el versículo 5:13, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, voy por el versículo 5:5, y uno de los ancianos, de los 24 que estaban ahí, me dijo, no llores. A Juan, el que estaba viendo la visión, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Gloria al Señor. Y vi a uno en las nubes, como dice el versículo Daniel 7:13. Miraba yo en visión en la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, la gloria, el reino. Daniel 7:13 y 14. Apocalipsis 5:6. Y miré y yo vi en medio del trono los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Yeshua. Todos tenían arpas y copas y horas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban de un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, y de lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para ser nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. A todas las cosas en ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder de los siglos y los siglos. ¿Ves? Amado, tenemos que leer con entendimiento. Hay unos hermosos. Nosotros, los en la universidad, nosotros tenemos la verdad. Y la trinitaria, nosotros tenemos la verdad.
Y es un eterno conflicto. No se trata de estar peleando, se trata de llegar a una verdad. Se trata de que podamos unirnos como hermanos todos a escuchar la palabra, a ver qué dice, porque hemos sido engañados por algún líder que fundó una iglesia y pone unas normas, unas doctrinas, como el mismo Vaticano, que puso dogmas y no te puedes salir de ahí. Incluso no te puedes salir aun si lo estás leyendo en la Biblia. En Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgó y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Primero Juan nos habla del Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Tiene que ser compacta. La Biblia tiene que ser compacta. O sea, que nada contradiga a otra cosa. ¿Verdad? Así deberíamos estudiar la Biblia. Hay otra cosa muy interesante, ¿verdad? Y que la vamos a encontrar en... El tema es bastante largo y que tenemos que estudiar, y es muy importante para que cada uno de los que creemos en nuestro Elohim, en nuestro Dios, lo que hemos estado aprendiendo, lo que queremos, nos interesamos en nuestra salvación, es el dato que nunca nos ha enseñado, que nunca no hay tiempo para estudiar estas cosas prácticamente. Pero hoy quiero decirte, en Jeremías 31, sucede que después del reino de Salomón, hasta el reino de Salomón, eran gobernadas todas las tribus, 12 tribus, las que habían salido del monte Sinaí, los que habían salido de Egipto, hasta el reinado de Salomón. O sea, pasando por todo el periodo de los jueces, donde sí, es verdad, se habían apartado y el Señor los traía otra vez, se volvían a apartar, el Señor los traía jueces y volvían a venir. Pero estaban unidas las 12 tribus hasta este momento, los 12 hijos de Jacob. A Jacob se le cambia el nombre de Israel y por eso lo llamamos a él las 12 tribus de Israel. Hasta el reinado de Salomón estuvieron las 12 juntas, pero después de Salomón hubo una división. Primera de Reyes 12. Es importantísimo que usted lea este capítulo. Te va a aclarar muchas dudas. Vas a empezar a aclarar dudas. Vas a empezar apenas a aclarar muchas dudas cuando leas esto. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam, el hijo de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, el hijo de Nadab, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, Roboam, el hijo de Salomón, y por el otro lado era Jeroboam: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre. A los ancianos que estaban con Salomón le pidió consejo. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y fue sabia la respuesta de los ancianos. Y le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Si tú fueras un buen siervo, y hablaras dulcemente a este pueblo, ellos te van a servir para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado. Roboam no prestó atención al consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. ¿Y cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye del yugo de tu padre te puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esta palabra: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Y así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mis padres.
En el versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio del profeta Ahías, silonita de Jeroboam, hijo de Nadab. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído y respondió estas palabras diciendo: ¿qué de parte tenemos de nosotros con David? ¿Qué vamos a heredar nosotros de David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel. A tus tiendas provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Dorán, estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su coche y a huir de Jerusalén. Tuvo que huir. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar ninguna tribu alguna que siguiese en la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, siendo 80,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Había una guerra, Judá, contra las 10 tribus de Israel. Y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, el hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín, y a los demás pueblos, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dice el Señor. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Era algo de Dios, algo que venía de Dios. Entonces hubo una división. Por un lado, Roboam, el hijo de Salomón. Y por el otro lado, Jeroboam, con 1 Reyes 14, 19 y 20. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia libro de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Entonces se dividieron, Judá por un lado, Israel por otro lado. Entonces podemos entender que hay que siempre tener en cuenta de aquí en adelante, después de esta división, esto, porque va a aclarar muchas de nuestras dudas. Ahora sí, vamos a Jeremías 31. Así fueron sucediendo el tiempo, después del periodo de los reyes, y fueron mandando reyes por un lado, reyes por Judá y reyes por Israel. Y como los reyes, la parte de los reyes de Israel estaban haciendo lo malo, y adoraban y buscaban dioses falsos y adoraban a imágenes falsas, también por el lado de Judá, pero habían reyes buenos de ese lado. Hubieron muchos reyes buenos por el lado de Judá. Llega un momento que llega la cautividad por la parte del reino de Israel y son cautivos por Asiria. Luego, mucho más tarde, Judá también es cautivo en Babilonia. Pero el Señor le dio carta de divorcio, le dio una carta de divorcio al pueblo de Israel. Fue desechado. Entonces ya no podían volverse a unir con el pueblo de Israel. No podían volverse Israel con Judá, ya no podían volverse a unir. Ellos lo llamaban gentiles, porque el Señor lo había desechado. Y estaba ese problema, que era necesario, que no sabía cómo el Señor iba a resolver esto, porque según las leyes de Judá, un hombre cuando desecha a la mujer, a la novia, ya no puede volver a encontrar, y ella es juntada en adulterio con otro hombre, el hombre ya no la puede recibir. Y la mujer, por otro lado, la única forma de no ser llamada adúltera era que tenía que morir el marido tenía que morir. Y el Señor nos dice: yo no he venido sino a las tribus perdidas de Israel. Lo vemos cuando se lo dice a la mujer de samaritana que tenía una hija endemoniada, algo así. Él les dice esto, que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la tribu de Israel.
a esas 10 tribus que habían sido esparcidas, porque ya no podían tener derecho a acercarse a ella, ¿verdad? La única forma era que el marido muriera. Y a eso vino nuestro Señor Jesús, a morir por esas ovejas que tenía perdidas, porque al morir ya ella estaba libre de la ley, la mujer, y ya podía reconciliarse y volver al marido, y entonces le dice, vengan a mí. Jeremías 31, 27. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Ves la separación? De simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto. ¿Les suena conocido el nuevo pacto? En el Antiguo Testamento, Jeremías 31. ¿Con quién es el nuevo pacto? A ver, porque nos han enseñado de que una cosa es la iglesia y otra cosa es con los judíos. Para empezar, los judíos nada más son los de la tribu de Judá. Hay que tener conocimiento de todas estas cosas. Cuando hablas de los judíos, estás hablando de la tribu de Judá y de Benjamín que están allá. Las obras de la ley son las cargas que los judíos judaizantes ponían a los gentiles que querían acercarse al Señor. A las 10 tribus le querían poner cosas que ni siquiera ellos podían hacer. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ves? Él vino por su pueblo, por el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, el nuevo pacto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz de día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Más así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse, abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Garet y rodeará Aragot y todo el valle de los cuerpos muertos de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de las puertas de los caballos. Al oriente será santo Jehová, no se hará arrancada ni destruida más para siempre. Para no salirnos de Jeremías 33. 6. Y aquí yo los traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como en el principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será mi nombre de gozo, de alabanza, de gloria en todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová en este lugar, el cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal.
ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como en el principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal y de toda ciudad, aún habrá cabañas de pastores que habrán pastar su ganado. En el versículo 15, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia de la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni los sacerdotes ni levitas faltarán. Hay un plan maravilloso que es con este pueblo. El libro de Zacarías 12. Profecía de palabras de Jehová acerca de Israel. Jehová extiende los cielos y funda la tierra y forma espíritu de hombre dentro de él, ha dicho. Aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, a todos los que se cargaren será despedazado, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y a los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos en su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego de entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar de Jerusalén, y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David, del habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Ellos será fuera el que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y en la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de él. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, al Señor Jesús, a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sus mujeres por sí. En el 14, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada de las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra las naciones. 14:3 del libro de Zacarías. Como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está de enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, habiendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur, y huiréis los valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Les suena? Hay un solo plan, un plan magnífico. Tenemos que reconocer eso, que Dios tiene un plan maravilloso, un plan que no lo podemos negar ni ocultar, que nosotros íbamos a ser, las naciones iban a ser salvos a través de la promesa que les dio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es por medio de Abraham y su descendencia. Nosotros somos la rama silvestre que vamos a ser añadida al original, si es que no pertenecemos a esas 12 tribus perdidas. Porque los que amamos a Dios
y queremos cumplir sus mandamientos, muy probablemente el Señor esté poniendo en tu corazón esas leyes para que vuelvas, para que vuelvas. Toda la Biblia no habla sino hablar de estas cosas. Daniel, Zacarías, Oseas. Oseas 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el principio la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo: Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a comer, hija de Diablit, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú. Jehú era uno de los reyes de la tribu de Israel, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Los entregaría a los asirios. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella y otra vez dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. ¿Ves? ¿Ves de qué habla? De la casa de Israel, la casa de Judá. Lo mismo lo leímos en Jeremías, lo mismo lo vemos en Zacarías, lo mismo lo vemos en Daniel. Y lo mismo lo explica el libro de Romanos. Tenemos que entender algo muy importante. Y cuando tú le preguntas a los líderes estas preguntas, las que hemos estado estudiando, las que hemos estado viendo, acerca de esto, no saben qué decirte y prefieren decirte rebelde. Vamos al libro de Romanos, que es el que yo recomiendo mucho. Yo recomiendo mucho el libro de Romanos, todos son bellos. El capítulo 2. Por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas lo haces tú mismo. No, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces tú mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, al cambio, que haya un cambio en ti, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, para el día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero si es por gracia que somos salvos. Reflexiona. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira e enojo a los que contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero la gloria y la honra y la paz, todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. Pero todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, bajo la infracción. Hay una multa que está sobre ti, una infracción, estás bajo la ley. Cuando cometes un acto que está violando la ley en tu país, ahora pasas a estar bajo la ley, bajo el mando de la justicia. Tú eres libre mientras que no cometes infracción, pero en el momento con la infracción estás pendiente con la justicia. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos los que serán justificados ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los que serán justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, los obedientes a la palabra de Dios. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, a estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Hay alguna explicación que un líder de la iglesia te pueda dar a esto? Entonces tú te catalogan de rebelde, te catalogan de que, mira, ya usted está fuera de mi doctrina, ya usted no comparte mi misma doctrina, usted va afuera. Y empiezan a decirle a los hermanos, no te acerques a él porque está dando una mala doctrina. Porque él cree otra cosa que no es lo que practicamos aquí. Ese es mi testimonio. Se está haciendo largo y hay muchas cosas que se tienen que explicar en este tiempo. Se tienen que explicar. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos, habla de 10 leyes diferentes. Habla de las obras de la ley también. Marcos 7, si no me equivoco. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenan. La obra de la ley, el Talmud dice que debes lavarte las manos antes de comer, pero no es una ley que esté escrita en la palabra de Dios, obra de la ley. Ok, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, es otra cosa, una tradición, no es una ley de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si no te lavas las manos, no podías comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar. Tradiciones que tomaron para guardar, como lavamiento de las manos, lavamiento de los vasos de beber, lavamiento de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Obra de la ley. No podemos ponerlo igual, porque si leemos el Salmo 119, vas a ver que es una delicia el Salmo. Ves el Salmo 1, bienaventurados los que se deleitan de día y noche en la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Lo tienen que leer, lo dice allí. De los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no la ley escrita. Porque estás dejando el mandamiento de Dios, las leyes de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los jarros, de los vasos de bebé, y hacen muchas otras cosas semejantes. Otra cosa era escupir, en el día de reposo no podías escupir y hacer barro. Y él lo hizo a propósito cuando sanó al ciego. Porque eso no está en la Torah. Que sea bien invalidáis en el versículo 9 el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que con que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más otra por su padre o su madre, no les dejan hacer otras cosas más por su madre o su madre, sino la ofrenda a ellos, que no le ayudara al padre o a la madre. Cuando te dice, honra a tu padre y a tu madre, él vino a restaurar algo que estaba, las leyes de Dios, a restaurar, no vino a poner nada nuevo. Y es lo que, cuando tú hablas de estas cosas, eres rebelde, pero tampoco te lo pueden explicar con la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No sé si a ti te han enseñado dónde está la definición de pecado. Primera de Juan 3:4. Ahí puedes ver que en realidad es pecado. Y está y lo puedes ver que está aquí en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:4.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado no es otra cosa que la infracción de la ley. El que tenga ojos lo lea. Primero Juan 3, 16 al 24. En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y el que sabe estas cosas. Amados, si nuestro corazón no reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. 22, bien claro lo está diciendo. Amamos, en el 21, amados, si nuestro corazón no reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos con otros como él nos ha mandado. Y el versículo 24, ¿te gusta? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En el versículo capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son muy controversiales. Cuando tú haces esa pregunta, los pones nerviosos. Y te pueden salir con un Hechos 15. Te llevan a Hechos 15. Te dicen que ellos no estaban cumpliendo, que ellos no cumplían la palabra de Dios. Hechos 15. Había un concilio, el concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Había una lucha y que tenían que circuncidarse según, pero había algunos que habían venido de Judea. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Pablo y Bernabé empezaron a discutir con ellos, con estos que habían venido, diciendo que tenían que circuncidarse. Pero tienes que leerlo todo. Se dispuso que se subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios le había hecho con ellos. Pero algunas de las sectas de los fariseos, la secta de los fariseos, que habían creído, habían fariseos que se estaban entregando al Señor, que estaban creyendo en Él. Por eso también cuando te dice que ellos no le recibieron, ahora nosotros, que ellos no lo recibieron. Sí, muchos lo recibieron, los 3,000 cuando comieron el pan, los 5,000 que se convirtieron en pie, los 3,000 en Hechos 2, que también tenemos que ver lo que fue lo que sucedió ahí. ¿Quién eran los que estaban ahí? Dice varones judíos. Y el hablar en lengua es otra cosa, pero tendríamos que irnos allá y leerlo. Otra cosa que te han enseñado. Seguimos aquí. Se levantaron diciendo en el versículo 15:5: es necesario circuncidarse y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio dándoles Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera sus puestos padres ni nosotros hemos podido llevar, las obras de la ley, las que ya hablamos en Marcos? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, el libro de Santiago,
respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para nosotros. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, la unión de la casa de Israel y Judá. Y los volveré a levantar, porque el resto de los hombres busqué al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo lo que es esto desde los tiempos antiguos. Por la cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, a los nuevecitos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones del oidor, porque adoraban muchos ídolos en Grecia, tenían muchos ídolos falsos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, la respuesta está en el 21. ¿Por qué? Que ellos empiecen así, ¿verdad? Déjalo que se empiecen así, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Ahí está la respuesta. Te leen eso, pero no te leen el 21. Y así hay muchos versículos. Hay muchos versículos que tuercen la escritura. Y tú, cuando quieres, hablas de estas cosas y no tienen respuesta para ti, te tratan de rebelde. Bueno, este es mi testimonio para la iglesia Jean Jesús Francia, Buquer exactamente. Es mi testimonio para mis hermanos, todos los que me conocen, todos los que están viendo los videos y ven que yo casi no hablo, simplemente lo que voy es buscando los versículos. Yo no duro 2 horas hablando mis cosas, lo que me ha sucedido en mi testimonio. Yo voy a estudiar directamente la palabra de Dios. El Señor me los bendiga, me los guarde enormemente. Y les animo a que le den like a los videos. Dios me los bendiga. O si no estás de acuerdo, dime por qué y resolvemos el problema como hermanos. Dios me los bendiga, son mis hermanos, los amo.